por favor, para orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias por este día, gracias por permitirnos estar reunidos para compartir tu palabra y compartir entre hermanos. Señor, tú conoces los anhelos de los corazones de las personas aquí presentes, sabes qué hay en cada corazón. Entonces, no te pido para que cumplan nuestros anhelos, porque Señor, nuestros anhelos a veces son contrarios a tu voluntad. Te pido, Padre, para que des paz y nos bendiga, Señor, y podamos concentrarnos en la prédica y en aprender tu palabra. En el nombre de Jesucristo, toma el control de esta enseñanza. Te lo agradezco, Padre. Amén. Vamos a ir a Joel 2:1. Del 1 al 6, al de manera antifonal, yo empiezo. Tocar trompeta en Sión y dar alarma en el santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de nieblas y oscuridad, día de lluvia y sombra, como se y el alma, la tierra fuego grande y fuego, semejante a él no resta su poder, ni después de él Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el puerto de Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado, y tampoco habrá quien de él escape. su aspecto como aspecto de caballos, Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. delante de los pueblos se romperán. Amén. Pueden sentarse. Bueno, hemos venido hablando de Joel. Joel trae un juicio después de que se determinó de que el pueblo de Israel estaba, pues no quería, ya habían pasado muchos reyes, ya habían pasado muchas cosas, y Dios viene viene diciendo el castigo que va a hacer. Yo tengo una consulta. Cuando usted a alguien le dice un castigo, ¿es con el fin de aplicarle el castigo o con el fin de que corrija lo que está haciendo? Entonces yo le digo, si usted hace esto, le va a pasar esto, si usted hace esto, le va a pasar esto, si usted hace esto, le va a pasar esto. Es para cuidar a la persona y para sí. Es para corregir lo que hace, no es con el fin de que usted quiera aplicar el castigo. Porque yo al final yo decía, ¿para qué Dios avisa si al final siempre lo va a hacer? ¿Cierto? La línea del tiempo, que digamos es esta, nosotros vemos la línea del tiempo así y así, en pasado y en futuro. El presente no existe. Es un futuro constante o un pasado reciente. Porque el presente como tal no existe, siempre estamos en un avance. A diferencia de Dios, porque Dios no ve el futuro ni así, ni así, Dios lo ve así. Entonces Él puede saber, usted puede estar aquí, que ya Dios está viendo acá. ¿Cierto? Está por encima del tiempo, fuera del tiempo, es atemporal. Entonces Dios, en su enseñanza, Él sabe que usted no se va a arrepentir o no va a dejar de hacer. ¿Cuántos tenemos varios pecados recurrentes por los cuales le pedimos a Dios dejarnos y lo seguimos haciendo? Entonces, ¿para qué confiesan el pecado? Porque hay que confesarlo. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin práctico de esa confesión del pecado? Si igual lo va a volver a hacer. Es como un recordatorio estar en esa. Ajá. Una cosa así para tranquilidad, más bien creo que de uno. Liberar culpa. Es un placebo para la conciencia, ya Dios lo perdonó, Dios sabe sus necesidades y sus limitaciones, pero es para su conciencia. Es como la oración, diga pastor. La comunión con el Espíritu Es correcto. se establece por la confesión. Es correcto.
Eso es como, no sé, ¿para qué preocuparse por la vida si igual todos nos vamos a morir? ¿Para qué ir al médico si al final se muere hoy o se muere dentro de 10 años igual se va a morir? Pues igual todos queremos no morirnos y todos nos preocupamos por no morirnos. Bueno, porque es una condición que Dios nos... Es una condición que Dios nos da. Sergio, ¿usted sabe de mecánica? Pero algo aprendido, ¿cierto? ¿A usted le gustaría saber acerca de metalurgia? Conocer de metalurgia. Pero usted es herrero. ¿Piensa ser herrero? ¿Le gustaría desempeñarse como herrero? Entonces, ¿por qué quiere aprender de metalurgia si no es lo suyo? Para crecer conocimientos. Ok, perfecto. Dios nos ha dado su palabra por varias razones. Uno es el fin práctico, que usted sepa lo que va a pasar, que usted sepa lo que está sucediendo. ¿Por qué, por ejemplo, Jeremías no se extrañó de lo que pasó con Nabucodonosor? Porque lo sabía, no se extrañó de eso. ¿Quiénes fueron los que se vieron atormentados por esa circunstancia? Los que no tomaron en serio lo que iba a pasar. Porque sí sabían. Ahora, la Biblia dice que el conocimiento en sí mismo envanece. Entonces, el conocimiento tal vez no va a tener un fin práctico real para lo que está aprendiendo, pero algo le va a quedar. Porque el conocimiento, el saber por saber, para nada sirve. El saber por saber para nada sirve. No más que para alimentar su ego. Saber por saber lo que hace es alimentar su ego. Pero en el momento que le acontece... Pero hay un montón de conocimiento que usted va adquiriendo que no le va a servir absolutamente para nada más que para alimentar su ego. Todo el mundo se burla de los que les gusta el gimnasio porque dicen que le rinden culto a Adonis y que es pura vanidad. Pero leer por leer es pura vanidad, es puro culto de ego, es el simple hecho de decir yo sé, usted no, yo conozco, usted no conoce, de ese tema usted no sabe. Y resulta que con Biblia es exactamente lo mismo. Hay un montón de hermanitos en la fe que saben mucho de Dios y al final de cuentas es puro ego. ¿Por qué les damos esta introducción? Porque yo soy de los que piensan que cuando uno estudia la Biblia, si somos cristianos, tenemos que buscarle un fin práctico, un para qué Dios habla de este tema. Si usted no encuentra un para qué Dios le habla de ese tema, examínese a sí mismo porque tal vez está siendo obstaculizado por algo. Porque el conocimiento más básico de algo sirve. Ejemplo, no hay libro para mí más. A mí me encanta la historia, todos lo saben. Me considero una persona bastante conocedora en historia. Y qué cosa más terrible es leer crónicas, por Dios, al principio. Es aburrido. Y yo me presentaba con Jimena, hacía el devocional y Jimena me decía, papito, lea usted, yo escucho. Yo sí, mi amor, lea usted, yo escucho. Porque la verdad es que no, ni para adelante ni para atrás. Pero descubrí algo en crónicas, que Judá no era el primogénito, era José. Y hay un trasfondo bíblico ahí que nunca en la vida lo había percibido. Y era que curioso, lo voy a echar al agua, se lo conté al pastor y el pastor me dice, averiguate ese tema porque eso está extraño. No es Judá, no es Judá. El primogénito, después de que Rubén lo despedazó, lo desechó o se lo quitó, le cayó a José, no a Judá. Judá es príncipe de la promesa, pero no es primogénito. Si no me creen, lean en crónicas, en ese montón de nombres que dice cada quien, qué pereza. Ni siquiera me acuerdo. Entonces, eso tiene que tener un fin práctico. Retomando el tema, resulta que el cumplimiento de la profecía de Joel, que es un recordatorio, es cuando Joel está avisando al pueblo lo que va a acontecer, con el fin no de castigarlos, sino de que se arrepientan. Amén. Que Dios no quiere castigar al mundo. Así es, amén. O sea, quitémonos esa idea de la cabeza. Dios no quiere castigar al mundo. Amén. Dios no es alguien que está viendo en qué momento usted hace algo. No. Eso no es cierto. Dios no quiere hacer eso. Dios lo que está es dando la profecía, como Él conoce el tiempo y
sabe lo que va a pasar, le está demostrando al pueblo que Él es Dios a través de sus profetas. Así es. Y los está jalando la oreja antes de, para que dejen de hacer las cosas. Vean, si Dios nos castigara por cada cosa mala que hacemos, no podríamos ni siquiera caminar. ¿Cuántas veces se ha aplicado el chisme? Aquí un montón. ¿Cuántos seguimos chismeando? ¿Quién sabe que mentir es pecado? ¿Cuántos seguimos mintiendo? Y otras cosas más que mejor nos demos para no cantarnos. Que todos sabemos que todos lo hacemos. Entonces, si Dios, el fin de la corrección, el fin de la profecía, aparte de que es de que Dios demuestre su infinito poder, que tiene control del tiempo y que es atemporal, es que la gente entienda que está haciendo algo malo y que corrija antes del castigo. ¿Cierto? Una vez que se ha tomado en serio la palabra de Dios y le cae la corrección del castigo, y usted se acuerda que ya Dios le habló, ¿qué provoca en usted? Arrepentimiento. Bueno, primero remordimiento y después arrepentimiento, si de verdad ha creído. Si no, pues vemos a lo mismo, el conocimiento en sí mismo envanece. Entonces, ya Dios les está hablando a los judíos. Ya vimos anteriormente que los castigó con una sequía, que después de la sequía venía el enjambre de langostas y todo el asunto. Ahora Dios les habla de la llegada de los babilonios. Detalla la llegada de los babilonios en una jalón de orejas que le da, ella acaba de leer eso en Crónicas, al rey que invitó a los babilonios, a Josías, fue a Ezequiel. Ezequías. Entonces se dice que la profecía de Joel, el capítulo 2, hay dos posiciones. Hay una que dice que es de un cumplimiento total con Nabucodonosor. Hay otros que dicen que es un cumplimiento parcial con Nabucodonosor y que se termina de concluir con la llegada de los romanos. Porque Israel ha sido devastado por ejércitos muy grandes en Jerusalén en varias ocasiones. Entonces, esas son las dos posiciones. Vamos a manejar, bajo el criterio de este estudio, la primera posición, que es total, que se cumple a su cabalidad con la llegada de Nabucodonosor. Pero les menciono eso, porque esto también sale en internet, y lo ve mucha gente. Y no voy a obviar otra posición que no afecte en nada al estudio. Pero muchos dicen que una parte se cumple con un Nabucodonosor y la otra parte se cumple cuando el Imperio Romano literalmente despedaza Jerusalén. El pastor hablaba de eso, que el general Tito despedaza piedra sobre piedra, haciendo una piedra sobre piedra del templo. Nada más que el muro. En el versículo 1 hay una proclama que dice: viene día de Dios, viene día del Señor, Dios lo manda y lo controla. Dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cerca. La llegada de este ejército que viene a destruir Jerusalén, ¿de parte de quién viene? ¿Y es un día de quién? Para los habitantes de Jerusalén habrán pensado que eso era de Dios. Volvamos a la raíz del inicio, dijo que busquemos el fin práctico de esto. Vayamos pensando cómo lo vamos a aplicar para nuestras vidas. Es día de Dios. Dios lo manda, Dios tiene control. Es lo que está diciendo el capítulo, ¿cierto? Hay una proclama de que es un día de Dios, ¿cierto? Sigamos. Capítulo 2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Pues no es que Dios es luz. Y no es que todo lo bonito tiene que ver con Dios. ¿A quién le gustan los bosques? ¿A quién ve feo los desiertos y las cosas secas? Y pues las dos las hizo Dios. Entonces Dios se equivocó con los desiertos y con lo bonito. La Biblia dice que la lluvia cae sobre el justo y sobre el injusto. Así es. ¿Quién hace el injusto? Entonces los malos son un error de Dios.
es luz, ¿cierto? Pero también tiene control sobre la oscuridad, ¿no, Dios? Amén. ¿Y las tinieblas quién las hizo? En el concepto maniqueo y en otros conceptos orientales, la oscuridad es primero. La luz aparece y contrasta la oscuridad. Bajo ese criterio, ¿quién está primero entonces? Supuestamente mal. ¿Cierto? Y si usted lee Génesis sin poner cuidado, Sí, primero está oscuro y es ordenado. ¿cierto? Pero hay algo que la gente no toma en cuenta. Que aquí está el bien, aquí está el mal, y por encima de todo eso y en control de todo eso está Dios. Dios no compite ni con el bien ni con el mal. Así es. Si usted cree que Dios compite con el bien y con el mal, está equivocado. Si usted cree que hay un pleito entre el bien y el mal con Dios, está equivocado. El bien y el mal los controla Dios. No hizo la maldad, la permite, con un fin que Él sabe que Él controla. Amén. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo está diciendo. Este día de oscuridad, ¿quién lo está mandando? Es un día de Jehová. ¿Cierto? El día de oscuridad de Jehová. Dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Entonces ese día de oscuridad, un ejército tan fuerte, ¿quién lo está mandando? Dios. Ahora, capítulo 3. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén, sea la tierra delante de él y detrás de él como desierto a su lado, ni tampoco habrá quien de él escape. Con un poder especial convierte el huerto del Edén en el desierto, este ejército que viene. ¿Ustedes alguna vez han visto un ejército moverse? Sí. O sea, en vivo, de ojo color. Ah, no. Es impresionante. Aquí no hay eso. No, bueno, yo lo más que he visto es una movilización como 2.000 personas, pero es impresionante. Es impresionante el ruido, es impresionante, y que son épocas donde es más ordenado, hay carreteras y todo eso. Es impresionante. Por ejemplo, ver un destacamento de tanques es increíble, o sea, es algo que usted dice, es grande, es impresionante. En esta época los ejércitos eran de más de 10.000 personas. Una compañía estándar era de 10.000 personas. Y un ejército como tal, se hablaban de 250 hasta 750.000 personas. No, imagínense, por ejemplo, el trato de aguas negras de un ejército de ese nivel. ¿Dónde hacen sus necesidades todos ellos? Disculpen la expresión, 200.000 personas dando el cuerpo, cagando ahí putando. ¿Dónde consiguen agua? Es más, ellos, ok, un tope. Yo no soporto ir al tope porque a mí el olor después de la boñiga y a uno es desagradable. Imagínense 300.000 caballos y camellos y todo, conforme van caminando, van defecando. ¿Ah? Algo curioso, como dijimos que esto viene de parte de Dios, si ustedes ven las características de este ejército, son características muy fabulescas. Pero Dios tiene el poder de hacer un ejército así y convertirlo de esa manera. Dios al ejército babilonio le dio un poder sobrenatural para que despedazara por lo que quisiera. ¿Sabían eso? Invencible. Dios los hizo invencibles a los babilonios y permitió que fueran tan invencibles para que se cumpliera un fin prioritario espiritual. ¿Cuál era? Que se cumpliera una profecía sobre el pueblo de Israel. Versículo 4. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Y el 5. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego, que consume hojarascas, como pueblo fuerte y dispuesto para la batalla. El aspecto de ellos es sobrenatural, dan miedo. Una consulta. Vamos a ver. Jaime, usted es taxista, ¿correcto? ¿Usted se asusta de ver a otro taxista? 7 horas. Sí, oye, pero, o sea, ¿usted se asusta por tratar con taxistas? No.
Luis, usted es comerciante, usted se asusta cuando hace un negocio como algún pulpero, en algún supermercado. Pregunto, ¿en esta época el pueblo de Israel tenía ejército? ¿Sí? ¿Tenía soldados? ¿Sí? ¿Tenía hombres de guerra? ¿Sí? ¿Un soldado se asusta de otro soldado? Y sí, pues sí, es parte de él. O sea, si usted es un taxista, hay un taxista más grande, mucho más chiquitillo, pues le llamará la atención, pues no creo que tenga miedo de tratar con él. Luis, negociar con un tipo grande y grosero, negociar con un tipo bajito y buena gente, será una circunstancia diferente, pero tampoco es que no va a negociar por eso. Estamos hablando de que este ejército tiene una cualidad muy interesante. Tiene el poder del miedo. ¿Alguno de ustedes ha hecho algo con miedo alguna vez? Y después de que lo hacen, dicen, mira, no era tan cual. A mí me ha pasado en el trabajo que he tratado con personas que los veo de 4 metros de alto y así gruesos. Y ya después de que pasa todo, no se queda bien, es como se encoge. No es cierto, es una palabra, se encoge. A mí me ha pasado eso, no se encoge. Cuando me tocó hacer soga rápida, yo veía la plataforma altísima. Después de que me tiré la primera vez, el miedo es un arma muy fuerte que te hace alucinar, te hace perder la fuerza del cuerpo, Y la fe, perder la fe, perder la confianza en vos mismo, perder la confianza en Dios. Entonces, el poder de este ejército, el poder del ejército babilonio, era el miedo. No era admiración, la gente nos veía como, wow, qué cargas son, no, les daba miedo. Y por ejemplo, les voy a contar una cosa, cuando Alejandro Magno con 30.000 hombres de infantería, con 30.000 del ejército, se enfrenta en Gaugamela a Jerjes, que creo que eran, ¿cómo? 300.000. Eran como, eran como 150.000, por ahí no eran tantos. Y les ganaron, y sin carros de guerra, solo con infantería y caballería. El ejército persa tenía infantería, caballería y caballería pesada, carros de guerra. ¿Cómo? Alejandro Magno. ¿Entienden? El miedo era el arma que Dios le dio al ejército babilonio. Hacía que cuando ellos llegaban a un lugar, la gente se sintiera completamente inferior. Es correcto. Y eso, el miedo, provocó otra cosa en el versículo 6 que dice: delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. ¿Ven el efecto que tenía ese ejército? Dios le dio el poder del miedo. O sea, usted sabe lo que es para un soldado profesional ver a otro soldado y usted tener miedo, ¿qué debe sentir uno? Nada que ver. Eso es lo que sentían el ejército iraquí con ISIS, ¿verdad? Miedo. Es lo que sentía el ejército iraquí con ISIS. La estrategia de miedo es algo que ha pasado durante muchos años. Por ejemplo, la amputación de brazos que se hace en África lo hacía creo que fue un rey belga, comenzó a amputar cada 100 esclavos, amputaba un brazo, no me acuerdo bien después de la historia, para meterle miedo y que verse quieto. Entonces, en una plantación de 200 esclavos, habían 5 capataces con armas, pero 100, 200 contra 5 los podían matar y escaparse. ¿Por qué no lo hacían? Por miedo. Es más, en los campos de concentración alemanes con judíos, la relación de alemanes por los judíos al final era increíblemente desproporcional. ¿Por qué los judíos no se rebelaron? ¿Tienen que esperar a ser liberados? Porque estaban muertos de miedo. Ahora, ¿cuál es el fin práctico de esto? Tenemos que toda esta circunstancia que se genera, volviendo al capítulo 1, es en el día de ¿quién? De Jehová. O sea, el día de Jehová, Dios mandó un ejército que parecían sobrehumanos en contra de su pueblo Israel, que estaba aterrado. ¿Qué posición sería la de los judíos? Explíquele a un judío que está temblando de miedo porque nos van a matar, que es un día de Jehová. Pero si lo es, fin práctico para nosotros. Vean, yo soy muy creyente, como dijo, creo que fue Charles Stanley, los demonios son tan reales como usted o como yo.
creo en los demonios, creo en el poder de las tinieblas, creo que existe, creo que está en contra de la iglesia y creo que está en contra de todo lo que se levante en nombre de Dios y Dios. Pero también creo en la responsabilidad individual de cada sujeto. Esta consecuencia que Dios trae en el día de Jehová para el pueblo de Israel es consecuencia de ¿qué? De años de desobediencia avisados por los profetas. Dijimos que Dios está por encima del bien y del mal. Hace muchos años habíamos hablado de que Dios no hace cosas buenas ni malas, hace cosas correctas y acorde a su voluntad. Porque Josué fue un genocida. ¿Sabían eso? Las obras de Josué eran de genocidio. Él exterminaba pueblos completos. David también. ¿Qué? ¿Es bueno o es malo? Pues es correcto, Dios le decía. La voluntad de Dios no es buena ni es mala, es la voluntad soberana de Dios y es correcta. Está por encima del bien y del mal. Consulta, Dios puede utilizar al malo para sus propósitos. Y Dios puede utilizar al malo para castigar al bueno. Segunda de Crónicas 35:20, por favor. John, que está tan participativo, que lo lea. Segunda Crónicas 35:20. Segunda Crónica. Ajá, y don Mario, que me ayude antes con Proverbios 14:12. ¿Cuánto necesito yo? Sí, 35:20, segunda de Crónicas 35:20, pero antes don Mario que nos lea Proverbio 14:12. ¿Qué dice el Proverbio, don Mario? 14:12. Sí, señor. Dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ok. Después de estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Sígale, no, yo no sigo, ya no le Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Sigo? No, tranquilidad. El rey Josías se murió, se enfrentó a Necao disfrazado, porque él quería pelear y lo mataron. El rey Necao era de Egipto. ¿Quién lo estaba usando? Dios. Porque él es impío, tiene ídolos, no es judío. Es que Dios usaba a los judíos en esa época. Dios es lo mismo. Qué raro, ¿por qué ese compañerito, por qué ese negocio, por qué ese jefe me caigo tan mal? ¿Por qué todo le sale bien y a mí no, si yo soy cristiano? ¿Por qué los negocios no me sirven? ¿Por qué estoy en el día de Jehová, en un día oscuro de Jehová, lleno de tinieblas? Porque yo veo que todos venden y yo no, porque yo veo que en el caso mío que mis casos no salen y los de ellos sí. Volvemos al fin práctico. El fin práctico lo que dice en esta enseñanza es que hay muchas cosas malas, horribles y terribles que le pasan a los cristianos que son del día de Jehová. Qué raro, por más que yo trato de corregir a mis hijos, no me hacen caso. Serán los demonios que me están atacando. Serán los diablos que me están robando la bendición. El único diablo que está, la palabra diablo es adversario, así que no se ofendan por decirlo, por lo que voy a decir. El único diablo que se está robando la bendición a usted es usted mismo. Usted es su propio diablo. Usted es su adversario que se está oponiendo contra usted y se está oponiendo contra Dios. No estoy diciendo que hayan cosas que no sucedan, pero cuando usted esté en una condición que de verdad usted siente que va en contra a todo el objetivo lógico y correcto que usted piensa y cree y que no va acorde a la voluntad de Dios, antes de ponerse a pelear con el diablo y antes de enojarse con Dios, mejor. Tampoco se ponga a hacer el ridículo de ponerse a llorar en la cama, porque yo he derramado lágrimas en la cama, lo que yo es un ridículo. Mejor se sienta y dice: qué extraño, que se da la carajada aquí. Mira, no, es que yo hacía esto
Pero mira, la Biblia dice que la usura es mala, y la verdad es que yo no estoy vendiendo más caro de lo que realmente es. Y desde que comencé con ese negocio, de ahí ya vendo menos. Y el negocio no me da, y no me da, y no me da. No, mejor echo para atrás un toquecito, analizo, hablo con Dios, y digo, no, Dios, la verdad es que mejor corrijo esto. El que está, sí, pastor. Tal vez, no sé si sería bueno hablar un poco más sobre el miedo y el desánimo, que es mezclado, ¿verdad? Ok, dijimos del fin práctico. El miedo y el desánimo es un arma. Son armas serias. Ustedes se acuerdan, en un momento Dios, hay una palabra en la Biblia que hace un profeta, creo que es cuando un rey de Judá se une con un rey de Israel y llaman a un profeta, me parece que es así. Y dice el profeta que Dios dijo cómo haré pecar, o cómo haré matar, o cómo me voy a deshacer de tal rey o de tal situación, y un espíritu dentro de la corte celestial dice, yo voy a llegar con un espíritu, con una profecía de error. Nosotros vemos las armas y como nos movemos en un nivel físico, no vemos ciertas áreas y armas que otros pueblos más antiguos los ven, como el miedo, el desánimo, la apatía. Cuando nosotros estábamos en campaña, nunca se me olvida que nos mandaban hacíamos todos los días, a pesar de que no nos bañábamos, tenemos que afeitar, lavar los dientes y hacer la cara. Entonces uno llegaba y le preguntaba a los instructores, ¿por qué eso? Yo le decía, para la moral. No es lo mismo que usted se levante, se hace y se vea con la cara limpia, que eso le va a hacer la moral, a que usted se vea todo añejo, hecho leña y desgastado. Usted, su misma apariencia lo va a ir desanimando, lo va a bajar la moral baja. Es lo mismo con el miedo y el desánimo. El miedo es un arma, una de las principales armas que utiliza el diablo, y que hay seres humanos que aprendieron a usarla para manipular a otras personas. Los grupos terroristas lo que usan es el miedo. Lo que usan es el miedo. Ellos le infunden tanto miedo a las personas de morir, de mutilar y todo eso, que la persona no está segura que la bomba vaya a explotar en su casa, no está segura que la bomba vaya a matar a sus hijos, pero tiene tanto miedo de que eso pase que sucumbe a esa situación. Y el problema del miedo es que, como dice el pastor, genera desánimo. El desánimo genera desconfianza. Y cuando usted está con miedo, bueno, hay tres cosas que usted no puede tener para vivir: miedo, inseguridad y duda. Miedo en lo que va a pasar, miedo, culpa, es miedo en lo que va a pasar, culpa por lo que hizo y duda por lo que está viviendo. Son tres cosas que el ser humano con las que no puede vivir, con culpa, duda y miedo. Culpa por lo que hizo, duda por lo que está pasando, o sea, ser inseguro por lo que va a hacer y miedo por lo que vaya a pasar. Y el miedo actúa de una manera muy interesante, la gente no ve lo que está pasando. Ejemplo, la profecía ya estaba con Jeremías. La gente tenía que nada más sencillamente rendirse al rey de Babilonia. No lo hizo, porque tenían miedo de morir. Si se hubieran rendido, no se mueren. Y el miedo genera algo muy curioso. ¿Cuántas veces usted está en una situación X que usted no ve una salida clara? Usted se mete en sí mismo, se mete en sus propios pensamientos, se mete en sus propias cosas. Cuando se da cuenta, está lleno de miedo y de duda y no ve la salida. Ahí es donde la Biblia llama a orar o a que llegue un tercero y le diga, ¿por qué no haces tal cosa? Le dan una solución y dice, mira, sí es cierto, pude haber hecho eso. O toma una mala decisión y después de que pasó dice, mira, pude haber hecho la otra. Eso es lo que pasa con el miedo. El miedo no permite que usted piense con claridad. Y creo que a todos nos ha pasado. Tenemos una deuda, tenemos que construir algo, tenemos que tomar una decisión sobre X cosa, nos llenamos de miedo y de inseguridad, tomamos una decisión mala con base en el miedo y al final nos dice alguien, mira, ¿por qué no hiciste tal cosa? O mira, yo te hubiera ayudado, o ¿por qué no les pediste ayuda a tal otra? ¿Cierto?
En ese estado llegó el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué les digo yo del fin práctico? En Jeremías 29:4, Jeremías le hace una carta a el pueblo de Israel que quedan en Babilonia, que quedan en Judá, y a los que van para Babilonia. Si Costa Rica entra en una guerra con Colombia, no, Nicaragua está muy trillado en el caso de xenofobia. Entra con Panamá, que tiene mejores fuerzas policiales que nosotros y militares, y nosotros nos trasladan de Costa Rica a la frontera sur con Panamá, que es con Colombia. ¿Qué es lo que nosotros como costarricenses estamos buscando a cada momento? Regresar a nuestros hogares, restaurar nuestros cuerpos, los ticos. Dios, aparte que usted en desánimo y con miedo, usted no ve salida a su vida. Aquí creo que casi todos, la gran mayoría, hemos tenido circunstancias en la vida donde estamos completamente arruinados y desanimados y preferimos literalmente morirnos. Y tener un pensamiento suicida después ir al psicólogo a que lo traten a uno loco. El que diga que nunca ha tenido un pensamiento suicida o no querer vivir más por una situación que le está pasando es completamente natural. Lo antinatural sería que usted se mate, y si fuera así no estaría aquí. Entonces está dentro del parámetro normal de las cosas. Diga, pastor. Diego, un recurso de aclaración. Ajá. Ahora vos dijiste que la profecía de Joel sobre el día de Jehová y el ejército tenía un cumplimiento parcial en Nabucodonosor y otro en Tito. Es una posición que se bien. maneja, sí. Pero esos son, digamos, cumplimientos tipológicos. Correcto. El primer cumplimiento fue real, está en 2 Crónicas 21, 16 y 17, para que lo leas y lo analices. 2 Crónicas 21, 16 y 17 fue lo que pasó en tiempo de Joel. De Joel, 2 Crónicas 21, 16 y 17. 16 y 17 dicen. Y el cumplimiento, digamos, cabal en el día de Jehová es en el día 1260 de la tribulación. Correcto. Sí, en el tiempo de Joel se habla que como dice el pastor, es 2 Crónicas 21, dice: entonces Jehová despertó contra Joram, que era un rey de Judá, la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. El pastor está diciendo que esta profecía de Joel se cumple en el tiempo de Joel para la época del rey Joram de Judá. Y es correcto, el cumplimiento total, lo que pasa es que no me quiero extender para ahí, se da en la tribulación, que ya es cuando dice que Israel es hollada por 200 millones más o menos de gentiles que van en contra de ellos. El asunto, volviendo al fin práctico, Jeremías 29:4, Jeremías, ustedes que no leen, Jeremías le habla a los judíos de que se vayan para Babilonia, que tengan hijos, que hagan negocios, que se casen y que prosperen. Y que oren por Babilonia. Y que oren porque Dios les lleve a Babilonia. Porque ellos van a ser pueblo, se van a hacer muy fuertes, muy prósperos y muy ricos ahí. Tanto es así que lo lógico sería que usted se quede en su pueblo, que los judíos que quedan en Israel quedan en la completa ruina, una completa miseria y una extrema pobreza, hasta el punto que ellos tienen que venir de Babilonia a restaurar el templo. ¿Qué pasa con esto? Como les digo, el fin práctico que es que muchas veces nosotros no vemos a claridad lo que Dios nos está dando. Entonces, si usted está como el pueblo de Israel, teniendo un problema serio que le genera miedo, otra cosa, el miedo no es de Dios. Entonces, si usted está en una condición que le genera miedo, sepa que no es de Dios. Entonces, si usted está en una situación que le genera miedo, hágase, póngase primero a pensar un poquito. Y antes de poderse pelear con el diablo, recuerde que Dios tiene control de eso. Y que con suerte ese diablo que a usted le da miedo, Dios lo está mandando. Ore y analice a ver qué es lo que se está haciendo de su vida. Insisto, ¿qué hubiera pasado si el pueblo de Israel corrige y se arrepiente?
Hay casos en la Biblia donde Dios, después de un arrepentimiento, Dios corrige. Amén. Caso de Asiria. Nínive iba a ser destruida. Se arrepintió. No la destruyó, después sí, por otras circunstancias. Pero en ese juicio no. Llega un aporte, Diga. una reunión de las que se hace en una casa, los hombres que estábamos ese día, en un estudio que decía eso que estás dando, comentamos eso, el problema del ser humano, el hombre, bueno, lo encerramos en el círculo de nosotros, que estábamos viviendo, es que primero actuamos y cuando nos va mal, decimos es que en qué nos equivocamos. Y la palabra de Dios enseña a ese que uno primero debe orar, pues que da respuesta y después actuar. Hace muchos años, cuando aquí nos reuníamos los sábados, habíamos dado un estudio acerca de actuar alocadamente, no sé si el pastor se acuerda. Y había una expresión que la Biblia usaba: actuaste alocadamente. Locamente, actuaste locamente. Nosotros, la Biblia da un parámetro para saber quién es cristiano y quién no lo es. La Biblia dice: en angustia me buscaréis. Si usted está angustiado y no busca a Dios, preocúpese, porque su corazón está en otro lado. Si está angustiado y busca a su mamá, su corazón está con Dios, está con su mamá. Si está angustiado y busca a un hermano o busca al pastor como persona, no como consejero de Dios, su corazón y su visión está en el hombre, no está en Dios. El cristiano genuino, que la Biblia habla, me buscaréis de todo corazón, dice en Crónicas, ahorita estaba leyendo eso, es que si usted está en una angustia, primero ora, primero busca a Dios. Y a mí antes me costaba mucho orar. Aprendí, ya yo dejé de orar y comencé a conversar con Dios. Yo le digo: Dios, bueno Señor, aquí vengo ante tu presencia, tengo tal situación, me pasa esto y esto, mi intención es esta, quiero esto, me cuesta mucho tal situación, ahorita me está pasando esto otro, y yo creo que usted me da una respuesta. La Biblia habla de un corazón constricto y humillado, que no hay nadie más hipócrita y mentiroso por su propio corazón que los cristianos, con el respeto que todos se merecen. Porque todos disfrazamos, la Biblia habla de una falsa cara de piedad en nuestro corazón y queremos engañar a Dios. Y se nos olvida que la gran diferencia entre nosotros y los impíos es que somos salvos por la sangre de Cristo, no porque seamos muy cargas y muy buenos. Entonces usted es tan malo, tan egoísta, tan posesivo, tan incómodo como el vecino que no es cristiano y tiene las mismas debilidades y deseos que él. Porque le aseguro que aquí cualquiera le encantaría comprarle la lotería y pegarse la navidad. Yo es que no juego, pero si pudiera lo haría. O sea, si pudiera, no estoy de acuerdo con eso, pero le aseguro que si a mí un amigo me regala un pedacito de lotería y me la pego, no voy a llegar diciendo todo, me la devuelvo porque soy cristiano. O sea, uno tiene que ser consciente con la realidad cabal quien uno es. Acuérdense que Jesucristo nos aceptó siendo como somos, nos transforma. El peor error del cristiano es querer engañarse a sí mismo. Volviendo al caso de los judíos, ¿qué fue lo que les pasaba? Que ellos decían: somos pueblo de Dios, Dios no nos va a abandonar, no vamos a ser esclavos. En la época de estas peladas que se llevaba el pueblo pasaba algo muy curioso. Durante muchos años venían adorando a Baal, y adoraban a Baal, y adoraban a Baal, y adoraban a Baal, y las fiestas con Baal, y con Moloch, y con todo el mundo. Les cayó un problema radical. ¿A quién recurrían? Y se acordaban que eran judíos, se acordaban que eran el pueblo de Dios, y que había ley, y que Dios no podía desampararlos porque era el pueblo de Dios. Que eran hijos de Dios. Se acordaban de eso. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál fue el colapso cuando caen con los babilonios? Y después con Tito, que son literalmente exterminados casi como nación. Y que es imposible, porque somos el pueblo de Dios. Yo se lo digo, ustedes piensan que ustedes dicen, parentela de Abraham somos. Volvamos al fin práctico.
Como el cristiano cree que por el simple hecho de ser cristiano siempre le va bien en la vida y piensa que no tiene que hacer muchas cosas correctas, y el problema del cristiano estándar es que el cristiano estándar latinoamericano ve otros pecados como pecados. Tomar algo, darle vuelta a la mujer, ¿cierto? ¿Cómo? Es tomar algo, darle vuelta a la mujer y ¿cuál es el otro? Y no fumar. Son los 3 pecados que el cristiano en Latinoamérica juzga. Usted habla con cualquier hermano de la fe y le dice: yo no fumo, yo no doy vuelta a mi señora, yo no tomo. Les voy a contar una cosa. Perfecto, bien, eso es algo socialmente en Costa Rica. En Europa los pastores toman cerveza y en Estados Unidos fuman. No digo que lo hagan, no digo que esté bien, lo que digo es que la moral nuestra es tan engañosa y tan hipócrita que no fumo, no tomo y no doy vuelta a mi esposa, pero sí robo, sí estafo, sí chismeo, si puedo me llevo unas patas al otro, si mi compañero se está levantando en el trabajo y el brete le está quedando muy bien, si puedo se lo quito, y es bendición de Dios, porque Dios no quiere que yo sea tonto, al tonto que Dios no quiere, ¿cierto? Es lo que dice por ahí. Entonces, esa hipocresía cristiana que casi todos tenemos, y que es tan hipócrita que, por ejemplo, usted ve, yo critico mucho a la aristocracia cristiana de Costa Rica, que son aquellas iglesias y pastores que se sientan por encima del rebaño y que creen que están por encima de todos, y que ven las iglesias nuevas como, es que mi iglesia, yo soy el pastor de una congregación que tiene 90 años y está en Costa Rica. No prediquen el evangelio para nada, tienen 90 años y están en Costa Rica. Esa hipocresía cristiana es lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel. Insisto, cuando les convenía en el pueblo de Dios, como dijo el hermano Luis, descendientes de Abraham y de Moisés, y Dios no puede permitir que algo malo no suceda. Y ya vimos que el día de Jehová también es oscuro, lleno de tinieblas, que tiene langostas, que tiene sequía, que trae ejércitos a hacernos daño, que se roban, se comen todo, y matan a sus hijos y se llevan a sus hijas para ser esclavas, y que muchas veces, casi que el 99.9% de esas veces es por causa nuestra, porque la profecía de Joel viene a pedir al pueblo que corrija algo que está haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, insisto, el fin práctico de esto es que usted se haga un autoanálisis y diga: si estoy en una situación de saco roto, primero, antes de ponerse a pelear con el diablo, póngase a pelear con usted mismo y vea si lo que le está pasando es porque Dios le está diciendo: corrija, corrija, corrija. Y otra cosa importante es lo que les digo: parte de esa corrección, no trate de ser quien usted no es. Porque fue el problema de los judíos en esa época, que ellos trataban de ser quienes querían, por un lado, ser mejores que los otros pueblos para agradar a Dios, pero cuando no soportaban la carga, explotaban y se volvían peor que los otros pueblos, porque la Biblia dice que se volvían peor que los otros pueblos. Nosotros somos iguales. No le digo que reconozca primeramente usted, para que usted pueda ser sincero con Dios, quién realmente es usted, qué le gusta, qué no le gusta, por qué lo hace, qué circunstancias lo llevan a eso. Diego, Sí, pastor. una pregunta: ¿habrá alguna etapa en el crecimiento del cristiano en que el cristiano se pueda llamar que sí puede arrepentirse? El arrepentimiento es dejar de hacer algo. ¿Habrá alguna etapa? Yo considero que sí, y es opinión muy personal, no estoy hablando por parte de la congregación, es una opinión muy personal mía. Yo considero que cuando usted acepta a Cristo, no se arrepiente de negar a Cristo y acepta que Jesús lo salve por miedo a ir al infierno. Es mi opinión. Pues usted no se arrepiente de su vida. Se arrepentirá de algunas cosas de su vida que moralmente le generan culpa.
y que eventualmente quiere dejar de hacer. Pero el arrepentimiento genuino del cristiano se da solo a base de fuego y sobre ciertas armas. Y cuando seamos glorificados, pienso yo que realmente en ese momento usted va a dejar de ser quien es, para convertirse en quien Cristo es en usted. ¿Por qué? Porque hasta el punto que el apóstol Pablo al final de su vida, Dios le decía que era soberbio, y la soberbia de Pablo se la llevó a la tumba. ¿Por qué? Porque Pablo, Dios tuvo que quitar, la Biblia explica que la aguijón que tenía Pablo era la ceguera, Era para mantenerlo. era para tenerlo chiquitico. Pablo era una persona que si usted no pensaba como él decía, lo sacaba de la casa. Y el problema era que Pablo era una persona muy erudita. Pablo, si no hubiera sido cristiano, hubiera sido un líder político de su tiempo, tipo erudito. Erudito de plata. Erudito y de plata. Comerciante, era una persona muy completa. Para mí es el equivalente a un Platón, Pitágoras mundano, nada más que en la fe cristiana. Una persona de las más capaces que Dios ha utilizado. A un extremo, en lado era Pedro, que no era tan erudito como Pablo, pero era un hombre muy usado por Dios. Entonces yo considero eso, y no estoy diciendo, ahora vamos a la contraparte. Si estamos viviendo en un álamo que la vida del cristiano está determinada para el fracaso y nunca vamos a hacer, entonces ¿para qué corregirnos? Primero, como se ha predicado aquí infinidad de veces, por el testimonio para que otros crean. Porque el testimonio es una prédica de vida. Decir usted que ama a Dios y no ama a su hermano, está malado. Decir usted que la vida en Cristo es buena, pero vive como un mundano, pues ¿para qué vivir como cristiano? ¿Para qué predicar a Cristo? Y el segundo fin por el cual tenemos que vivir conforme Dios manda es para ser bendecidos. Ya vimos lo que le pasa a la gente que no vive como Dios manda. Si usted no anda acorde a lo que Dios establece, si usted cree en Cristo y es salvo y va al cielo y le da vuelta a la doña y se mete con mujeres casadas, probablemente metan un balazo, probablemente la esposa lo deje, probablemente pierda a sus hijos, probablemente se mete en deudas para pagar pensiones y probablemente había arruinado gran parte de su vida. Eso no le quita la salvación, pues va a ser un cristiano re miserable, completamente miserable. Si usted es un cristiano que se dedica a los vicios, que fuma mucho, que trasnocha y es salvo, de verdad es salvo, probablemente su salvación, probablemente su salvación, su condición de salvo no se vaya a ser afectada. Pues va a pasar su vida lleno de problemas de salud, siendo una persona mal vista y con poca credibilidad, va a ser muy, muy miserable. Y lleno de juicio y de castigo de Dios, como le pasó al pueblo de Israel. Si es un cristiano que tiene una mala vida laboral, que vive de empresa en empresa, que vive acarreando mala fama por ser vago, por ser negligente en su trabajo, por generar conflicto y problemas, va a seguir siendo salvo, pero probablemente no va a conseguir más trabajo, va a ser mal visto y va a pasar de usted necesidad de su familia, y va a venir aquí a la iglesia y decirle: pastor, es que el diablo me ataca, es que la tiene en contra mía en el trabajo. Probablemente el peor enemigo suyo es su trabajo, es usted mismo. Insisto, el conocimiento por sí mismo de nada sirve si usted no lo hace práctico. Si usted no baja la Biblia a su mente y a su corazón y la practica, es pura vanidad. A mí me ha tocado corregir en mi trabajo muchas actitudes mías y pedirle perdón a mi jefe por cosas que tal vez yo no he hecho, pero sí he participado, generando mal ambiente laboral. Como les digo, el primer principio de la corrección es ser honestos con nosotros mismos, para así, Dios no ocupa saber quién es usted, Dios lo sabe. Quien ocupa saber quién es usted, es usted. Sí. Un aporte acá. Hay que realmente ver si es una disciplina por algo que estamos nosotros haciendo o
si es una prueba que el Señor nos está poniendo para que nos crezca, ¿verdad? Porque a veces se confunden esas dos cosas. Yo casi, Jaime, que pienso que en la prueba no hay ninguna confusión con la disciplina. Es muy sencillo darse cuenta. Si usted está disciplinado, autoanalícese. Si usted está, aquí todos somos, hasta Jimena, que es una niña que tiene 14 años, sabe cuando usted se queda en la torta. Usted está mal. O sea, aquí no vamos a andar por las ramas. Si usted está haciendo algo incorrecto, usted se va a dar cuenta. Si las cosas, si usted sabe que está haciendo algo incorrecto y le cae algo. Pero hay veces que uno hace una torta y se niega a sí mismo. Eso ya es cosa suya y su conciencia. Ahí es donde Dios tiene que... Ahí es donde Dios, vea, si usted, por ejemplo, es que ya dijimos que el arrepentimiento es dejar de hacer algo. Si usted está siendo pasado por una prueba y un día sería bonito hacer un estudio real para reconocer prueba y disciplina. Para mí la mejor forma de reconocer prueba y disciplina se llama Espíritu Santo conciencia. Si usted se robó algo de la empresa y le comienza a ir mal de la empresa, ahí no hay ninguna prueba ni disciplina. Sí, pero es que el ser Si usted le da vuelta a su esposa y le comienza a ir mal en su hogar, ahí no hay ninguna prueba. Hay disciplina y usted lo sabe. Aquí se ha predicado muchas veces de que si usted habla mal del pastor, si la esposa habla mal del papá, el hijo no le va a hacer caso. Ahí no hay prueba, hay disciplina. Si usted tiene una circunstancia en su vida, si usted analiza objetivamente y dice, yo no he hecho nada que tenga que ver con esto y no me está yendo bien, ahí sí le digo, oye a Dios, puede ser prueba y ok, Dios, ¿qué me quiere enseñar con eso? Aparte que la prueba y la disciplina tienen dos fines completamente diferentes. El fin de la disciplina es que usted corrija algo que está haciendo. El fin de la prueba es que usted aprenda algo. ¿Qué crees? Que crezca. Entonces, si usted dice lo que me está pasando, no estoy aprendiendo nada, o sea, no me lleva a ningún lado, es porque hay algo en su vida que está mal. Y yo sí me siento muy molesto porque me estresa mucho escuchar hermanos echarle la culpa al diablo. Acuérdense que para que el diablo se meta en su vida sí hay que tener un permiso de Dios. Es porque se va a pelear con el diablo. Mejor vaya y habla con Dios. Más sencillo. Para que el diablo se meta en su vida tiene que tener permiso de Dios. Entonces, ¿para qué echarle la culpa al diablo? ¿Para qué se va a pelear con el diablo? Mejor hable con Dios y le pregunte, Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué quiere que haga para que el diablo se vaya de mí? Me deje en paz. ¿Qué dice la Biblia? Resistid al diablo y huirá de vosotros. En ninguna parte de la Biblia dice pelea con el diablo. Si a mí alguien me saca un pasaje bíblico que diga que el cristiano está hecho para pelear con el diablo, dice que pelee por la doctrina. Dice resistir al diablo, no dice pelee. Dice que contendíamos ardientemente, ¿por qué? Por la palabra. Pues en ninguna parte de la Biblia dice que usted vaya y pelee con el diablo. Les voy a contar una cosa, todo el que ha peleado con el diablo, le ha ido mal. Él es el único que ha ganado a Jesucristo. Con suerte, y usted se va a buscar pleitos que no son suyos y se puede pasar como comunicado. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias porque nos permites comprender que para mí lo más importante de esta enseñanza, Dios, es que tú tienes control tanto el día bueno como el día malo. Si estoy donde estoy, es mi responsabilidad, pero aún así tú tienes control de ello. Y te pido que nos permitas a todos entender nuestro grado de responsabilidad en nuestras vidas y dependencia tuya. Porque el cristiano en angustia te buscará. Te doy gracias, Dios, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.